Bienvenidos a la edición de marzo de su revista Del Nido al Vuelo, este espacio dedicado a la maternidad y la crianza. Y estoy muy contenta de regresar aquí porque hubo un primer intento de que este proyecto saliera. Nos vimos truncados como muchos otros proyectos que en la pandemia se vieron detenidos. Y estoy muy contenta porque la doctora Ceci fue de las primeras en creer en este proyecto. Entonces retomarlo y estar hoy aquí, el nacimiento amoroso, para mí es un gusto. Doctora Ceci, bienvenida. Muchas gracias. Doctora Ceci Hernández Román, Así es. ginecóloga obstetra, certificada en Waterbury. Y entre otras cosas, ahorita vamos a ir adelantándonos. Pero, ¿qué significa esta certificación? Bueno, esta certificación es una certificación internacional que da una matrona especializada y que tiene una amplia experiencia en atención al parto en agua, que es la que se ha dedicado a llevar todo este conocimiento y experiencia con estudios, con evidencias de que puede ser viable para las mujeres sanas tener un parto en agua, que lejos de pensar en vivirlo como algo peligroso o de alguna manera de riesgo, vivirlo de una manera más sana, saludable, cómoda, hasta cierto punto, lo que es el parto, y sobre todo viable para los profesionales de la salud poder acompañar con esa tranquilidad y con esa seguridad que les transmitimos también a las mamás para que deciden intentarlo. ¿Por qué crees que en México no existe esta certificación? ¿Por qué vamos como atrás? ¿O a qué le tiene miedo el sistema? ¿O a qué consideras tú? ¿A qué lo atribuyes? Híjole, creo que hay muchos factores, pero creo que principalmente porque en el sistema de salud, quizá a lo mejor en tema de población, a nivel poblacional, se ha industrializado demasiado el nacimiento. Entonces, eso significa que ven los nacimientos como pues un producto que uno llega al hospital y vienes embarazada y te entregan tu bebé, ¿no? Como lo que viniste a comprar y hasta las personas lo dicen, ¿no? ¿Qué compraste? Ajá, sí. Niña, ¿qué compró? Entonces, siento yo que eso a nivel institucional ha sido porque hay demasiada población y en general la medicina está hecha como para resolver de manera inmediata y se hace como un proceso de producción, ¿no? Ya llegaron 3 y tienen que salir 3. Sin embargo, muchas de las mujeres que a lo mejor no tienen acceso o que anteriormente tenían más partos, en realidad, nacimientos vaginales, era porque le daban su tiempo y la diferencia es la atención que se tiene con esa calma, con ese espacio, con esa seguridad quizá de saber que todo está en orden sin necesidad de acelerar los procesos naturales. Y a veces en las instituciones no hay ese tiempo, pues no se les da ese tiempo, todo tiene que salir rapidito, rapidito, y tiene un tiempo y una hora, y no hay pues sí, esa calma para esperar que los procesos naturales llegan y que de manera, si eso no es así, entonces sí se puede intervenir, o se tenga que intervenir. Entonces, finalmente, tal vez sea algo de infraestructura de los medios hasta donde nos da por un proceso masificado, porque como dices tú, ¿cuántos partos se tienen que atender en un sistema que ya está de por sí bastante cargado? Sí. Pero bueno, y hablando ya de las que sí podemos, de las que tienen el gusto de poderlo hacer, ¿qué ventajas tiene un parto en agua? Realmente ventajas, creo yo, el parto en agua, y realmente aunque no sea en agua, esta certificación también habla de parto gentil o atención gentil. La ventaja es que es dar oportunidad al cuerpo a que tenga o a que desencadene sus propios mecanismos, que además son mucho más amables que la atención institucionalizada. El hecho de administrar medicamentos y todo sí conlleva tener un parto quizá más rápido, pero no es lo mismo tener las propias hormonas que produce el cuerpo y que el cuerpo va un poco dando de sí o aceptando y teniendo cambios lentos, lo acepta mucho mejor el cuerpo, y en general es que también duele menos. A tener un proceso sí más acelerado, pero con más dolor.
Entonces, el agua funciona en tema, se habla un poco de analgesia, que mejora cómo se perciben las contracciones estando en el agua. Y mejora la movilidad de la mamá. Si la mujer está, es como estar en una alberca. Entonces eso hace que la mujer sienta que pesa menos su cuerpo, que pueda a lo mejor movilizarse, tener una facilidad de cambiar de posición o de postura, justamente porque no hay gravedad en el agua. Entonces eso ayuda a que algunas mujeres también lo vivan un poco más gentil, más tranquilo. Ahora fíjate que hace ya, pues, mi hijo, el último que tuve, ya tiene 9 años. Entonces veo que me hace falta actualizarme en el sentido de que antes se hablaba de parto humanizado, ahora me estás hablando de parto gentil. ¿Cambió el término? ¿Se sigue refiriendo a lo mismo? ¿O son dos cosas diferentes? Es lo mismo prácticamente. El parto gentil es porque parto humanizado incluso se refiere a que a humanizar es como a veces preguntar, ¿no? ¿Es que no somos humanos nosotros? Ajá. O sea, ¿por qué tendríamos que Humanizar un proceso que ya es humano? ya es humano, exactamente. Entonces, por eso es que en esta certificación, que además es de otro país, se utiliza la palabra gentil. Gentil. Pero en realidad es que humanizar significa a lo mejor percibir las necesidades de la mujer, acompañar, sostener, contener a la mamá en este proceso de nacimiento, tratar de ofrecer otra visión de lo que es el parto, ¿no? Siempre nos han dicho que el parto duele, que no va a sufrir, que nos va a doler. Sí, pero si podemos ver como desde otro lado, otro enfoque, tener conciencia de para qué nos está sucediendo eso, entender el proceso del cuerpo, da un poco más de quizá apertura a tratar de cambiar la narrativa de la experiencia del parto. Claro. También es formadora de profesionales en el modelo de atención humanizada. Es decir, tú preparas a profesionales de la salud, específicamente ya médicos, o pueden ser dulas, parteras, o a quienes preparas tú. Sí, y fíjate, a nivel institucional hay este programa de profesionalización. Es un curso que se da para la atención de la mujer y son para todo el personal de salud. En general es que es un programa que tiene que ver con la maternidad, sí, pero también mucho con lactancia, y esto va unado al banco de leche y a quienes van a ser las donadoras en algún momento. Entonces realmente a quien hemos preparado y hemos salido a otros hospitales han sido propio personal de salud, que al final es que quizá podrían dar por hecho que ya lo saben, pero no necesariamente, porque es como ir sobre una estructura que ya está diseñada y tratar de darle justamente esto que te comentaba como otro enfoque a la atención de los partos. Y entonces eso involucra desde la persona que está recibiendo en el hospital, el policía, ¿no? que tiene que saber que la mujer va a llegar a tococirugía, al personal de enfermería, al personal administrativo, para que todos estemos como en la misma sintonía a la hora de recibir a una mujer embarazada. Eso puede hacer muchísima diferencia, ¿verdad? Pareciera algo simple, o como dices tú, el policía, las personas administrativas que dices, bueno, no va a tener contacto tan directo con la paciente, con la mujer, pero sí, o sea, desde cómo te van a abrir la puerta, si ya vienes con contracciones, si no, voy a compartirles una anécdota. A mí me hicieron llenar un formulario del hospital en plena contracción, que mi hijo fue por cesárea, pero sí tuve labor de parto, y en plena contracción describiendo, y ¡ay! Me agarró y se volteaban a ver como, pues, ¿qué le pasa? Hasta que alguna de las enfermeras pudo hablar y si tiene una contracción, espérenla. O sea, cosas que... Sí, claro, o dar una indicación cuál es por dónde tiene que ir, a qué sitio va, cómo la puedo ayudar. No sé, es como empatizar también un poco con el proceso que está viviendo la persona, la mujer, para poder pues apoyarla en en lo que necesite al final de cuentas. Ha habido pacientes que en el hospital llegan embarazadas y
nos gusta fomentar el movimiento durante el trabajo de parto y llegan embarazadas y luego llegan quizá con una silla de ruedas y lo que menos quiere la mujer en trabajo de parto es estar sentada. Sí. Entonces dice, no, espérenme, y a lo mejor las van paso a pasito caminando hacia la habitación del hospital, pero van a su ritmo, pero van caminando y a veces es nada más ir detrás de ella por si necesita apoyo. ¿Qué te motivó a ti a tomar todas estas certificaciones y crear un camino alterno a, pues es que está mal decirlo, pero lo tradicional, es que no debería ser lo tradicional, esto debería ser lo tradicional, porque esto es lo que está más en contacto con lo que somos como seres humanos. Pero ¿qué te motivó? ¿Qué durante la carrera? ¿O ya fue tu vida personal? ¿Qué nació en ti que dijiste yo quiero? Y además crear un proyecto donde haga equipo con otras mujeres que desde otras disciplinas acompañemos juntas en este proceso a las familias. Fue como conocer otra realidad a través de unos ojos de una persona cercana a mí, en este caso una amiga muy querida, que se acercó a mí yo ya siendo especialista en obstetricia y ginecología obstetricia, yo habiendo sido formada igual que como nos forman a todos los médicos y todos los obstetras, quizá como desde el escritorio, con procesos, protocolos bien establecidos, qué línea seguir, para dónde una cosa, para dónde la otra. Pero en esta ocasión, ella como que me hizo preguntas en relación a otro tipo o a otra alternativa, ¿no? Oye, ¿qué sabes de esto, de un curso psicoprofiláctico? ¿Cómo ves que no se me dedique el parto? Quiero intentar tener un parto. Y como que en ese momento yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieres diferente? Y como que de alguna manera esa semillita o esa interrogante, dije, a lo mejor es que hay otras alternativas y hay huecos donde no podemos, que no hemos visto el panorama completo en la medicina tradicional, ¿no? Uh-huh. Y me movió porque no pude acompañarla como ella esperaba. Ah, ok. Entonces, y me movió mucho porque dije, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿O qué es lo que yo le preguntaba? Es que, ¿para qué quieres eso? Ajá. Y de ahí, bueno, pues uno dice que hay que uno en cuanto pone la atención en algo, como que de repente empiezan a pasar cosas. Ajá, sí. que te llevan a ese camino. Y de alguna manera llegó un curso de dulas y donde todas compartían vivencias catastróficas con el área médica en realidad. Entonces, en ese espacio yo decía, bueno, soy la única médica porque no hay médicos aquí. Ajá. Y después cuando empezaron a hablar todas las mujeres, yo dije, ya sé por qué no hay médicos, porque hay mucho resentimiento de las mujeres con la atención. Y es algo que luego no se dice. Entonces, pues es empezar un poco a probar, porque también así empecé yo probando, dejar de hacer ciertas cosas, probar en lugares, en espacios más seguros, o sea, en hospital, por ejemplo, sin canalizar a las pacientes, o dejar de poner oxitocina, como pequeños cambios que fui haciendo en mi atención médica, hasta atender partos en casa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, así fue como inició la duda, la inquietud, sí. Y luego, pues la verdad es que todo lo que te deja una familia y un nacimiento es muy bonito. Sí, es que impactas una familia, impactas una relación madre-hijo, impactas hasta la relación de pareja. Yo te puedo compartir, mis dos partos son totalmente diferentes. El primero fue, pues sí, lo voy a llamar, fue violento, lo sufrí, y me costó mucho conectar con mi hija. Y el segundo parto fue una cosa hermosísima, otro equipo. Y además aquí hay una cosa interesante. Bueno, terminando esa idea, disfruté muchísimo más la relación con mi hijo, fue todo más natural, más inmediato, que con mi niña me costó un ratito, fue un proceso más complicado. Y aquí una anotación interesante es que en el primer parto, por ejemplo, tuve un equipo médico puras mujeres.
Yo esperaba que porque eran puras mujeres iba a ser una experiencia con mucha empatía, tal, tal. Para empezar, pues era primeriza, todavía no sabía todo esto que ahora me gusta compartirlo. Precisamente yo creo que de ahí viene mi inquietud de este proyecto, de compartir. Existe este mundo, existe esta alternativa, no tienes por qué vivirlo desde este punto de vista si no hay otros. Y mi segundo equipo médico con mi hijo eran todos hombres. Y vieras qué bonita experiencia fue. ¿Tú ves una diferencia entre médicas mujeres y médicos hombres ejerciendo este tipo de trato y de parto gentil y todo esto que venimos platicando? Sí, y tampoco, y podría decirte que no necesariamente tiene que ver con el género, es Ajá, la persona, o sea, sí. y luego uno, a veces también es que nos enseñan a establecer como cierto límite, ¿no? Y hay, a veces es que es con el tiempo que quizá solamente tenemos que escuchar cuál es la necesidad. Habrá mamás que conecten y que no requieran a lo mejor tanto apoyo y tanto sostén porque tienen a lo mejor una tribu que Ujú. las apapacha y que las contiene y todo, pero habrá otras que necesiten un poquito más. Y no realmente es que vea yo diferencia entre si es hombre o mujer la atención, más bien creo que es la persona y el equipo que estén como en la misma sintonía para que si yo que soy la obstetra tengo que hacer ciertas maniobras será porque esté indicado y sé que cuento en mi equipo con un anestesiólogo que va a ser amable, que va a ser gentil, que va a estar ahí, a veces que hasta nos va a apoyar para sostener un rebozo o a la mujer misma, o que permiten una cesárea humanizada, que el papá del bebé esté en el área que él le correspondería estar, que se da su lugar, vaya, para que en ese espacio lo ocupe el papá. Todo eso influye en cómo se percibe la atención, independientemente de cómo nazca ese bebé. Ujú. Dijiste cesárea humanizada. Vamos ya perfilando el cierre de esto con la cesárea humanizada. ¿A qué te refieres con cesárea humanizada? Pues que la cesárea humanizada tiene que ver con tener como el tiempo o darle el tiempo a esa mamá a llegar a un espacio que no se sienta tan frío para empezar, que se sienta acompañada, que puede estar acompañada ya sea de su esposo, o a veces es de mamá o de quien ella decida que la va a acompañar, y hacer realmente darle el tiempo al bebé de que llegue al mismo apego al pecho de la mamá recién que Ujú. nazca, Ay, que qué la mamá incluso pueda ver lo que está saliendo de ella misma, que se sienta ella partícipe del nacimiento de ese bebé. Eh, Eso a ellas les da las calma porque están viendo cómo está su bebé llegando, llega directamente al pecho, se hace contacto piel a piel, se hace corte oportuno o tardío del del cordón cordón umbilical, umbilical. incluso muchísimas veces corta el cordón papá. Hacemos un ritualito donde el papá da la bienvenida al bebé y agradece a la mamá también por, por traerlo, ¿no? Por pagar un equipo. Y muchas veces también se hace contacto piel a piel, apego piel con papá. Entonces se pone música, a veces llevamos ciertos aromas para que también que se cree un ambiente más relajado en la sala del quirófano, se bajan las luces un poco. Son pequeños cambios que hacen que entrar a un quirófano baje el estrés o la tensión de la cirugía. Ujú. Y eso requiere pues más tiempo y darle su espacio a cada quien, incluso a los bebés. Obviamente, si hubiese algo en el que se tenga que intervenir o agilizar todo el proceso, Ujú. pues también lo decimos, ¿no? Pero si no, pues esa es la intención, ¿no? De asemejar lo más que pueda a un parto, que la mamá y papá también puedan participar de esta manera.
Y ahorita mencionas entonces indirectamente al o la pediatra. Y entonces, para quien le interese tener un nacimiento amoroso así en su familia, ¿a dónde se pueden acercar a un equipo multidisciplinario? ¿A dónde los encuentran? Quien quiera atenderse contigo, ¿en dónde? ¿En dónde? Porque les gustó esto. Estamos en Ciudad del Valle, es el consultorio, está Nacimiento Amoroso, es el teléfono 311-133-0302. Aquí estamos para atenderlas en ginecología obstetricia y pediatría también. Muy bien. Redes sociales también. Así te encuentras. Sí. Ceci. Con Ceci llegan a todos los demás. Doctora Ceci Hernández y Nacimiento Amoroso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias Hasta a ti. luego. Hasta luego. Gracias.